Shalom, shalom, shalom y bienvenidos de nuevo a la continuación de esta serie que estamos haciendo, titulado El Converso y los Convertidos. Estamos mirando la tercera parte de esta serie de videos que tenemos como subtítulo Avisos acerca de las consecuencias. Hemos estado viendo un segmento largo del pasaje de Shulchan Aruch, la cual, eh, la cual nos enseña y nos indica eh, que nuestro primer capital de nuestra primer parte era describiendo los galardones y por qué y por eso observando los mitzvot. Queremos incluir al converso el temor de Dios por informándoles de los castigos por no observar lo que son los mandamientos. Y una vez a llegar a ser judío, estos mandamientos llegan a ser algo obligatorio. Le transmitimos a él o a ella el amor de Dios, informándoles de las recompensas que es acumulada en lo que es en el mundo venidero de las observancias de los mitzvot. Mucho plantea la pregunta, y es la pregunta: ¿los justos y de los no judíos no se goza del mundo venidero también? Porque acaso uno puede también tener una porción en el mundo venidero, no hay que hacerse judío, obvio. Me parece, según entiendo el Rambam y Joseph Caro, que los justos no judíos de hecho tiene una porción en el mundo venidero, pero no es la base de los mitzvot dado a ellos, a los judíos, sino los no ágidas se gozan del mundo venidero por públicamente eh, santificando el nombre de Dios, siendo que fueran aunque siendo que fueron mandados a adorar a un solo Dios, pero actuando favorablemente a este punto hacia el pueblo del pueblo judío. Es por eso que cuando un Bnei Noach apoya al judío tiene un gran mérito en cuanto a las cosas de Dios, y ayudando a cancelar los decretos de Temendral y recrear leyes de la cual mejoraría la situación del pueblo judío. Lo que estamos viendo, por ejemplo, en este país, que se está creando leyes que va a perjudicar al pueblo judío aquí en los Estados Unidos como afuera, es en sí una consecuencia negativa para el pueblo no judío aquí en los Estados Unidos. Es por eso que cuando los hijos de Noé, los gentiles, comienzan a favorecer y apoyar al pueblo judío, a los judíos en particular, ellos reciben una bendición de una forma directa e indirecta de parte de Dios. Ahora, vamos ahora al punto del por qué es la circuncisión hecho antes de la inmersión y no lo al revés. ¿Por qué es la circuncisión hecho antes de la inmersión y no lo al revés o viceversa? Después de que se hace la declaración de aceptancia del yugo de los mitzvot, entonces es circuncidado inmediatamente. Déjame repetir. Después de hacer la aceptancia del yugo de mitzvot, entonces es circuncidado inmediatamente. Esperamos hasta que él ha recuperado completamente y entonces emergido apropiadamente a un mikveh, en una piscina de agua, por inmersión, en esta inmersión espiritual y física, porque son dos aspectos, la parte espiritual y la parte física, en la cual simboliza la parte espiritual, asegurando que no hay hasitza, algo que interpone entre la persona y su cuerpo, o barrera entre la persona que es emergido en las aguas. Este orden, la circuncisión, entonces inmersión, necesita posponerse la completación de la mitzvah, algo que puede ser un poco problemático. El Nimkei Yosef relata este problema de una forma clara. Como habíamos dicho, Nimkei Yosef es un rabino sefaradí. Relatando este problema, dice: puede lograr cometerse preguntar, o puedas lograr cometer preguntar, ¿por qué hacer la circuncisión primero, siendo que el periodo de la recuperación causa una demora en haciendo el mitzvah de la inmersión? Es la pregunta.
¿Por qué no primero inmergirlo, entonces inmediatamente circuncidarlo? Esto aliviaría la necesidad de la demora. El racional es que para un hombre incircunciso, la inmersión es de ningún efecto. Es como una persona que se inmerge mientras que está aguantando un animal en sus manos impuro o una cosa que es impura en sus manos. Esto es lo que desea cambiar en su estatus de impureza a pureza, pero en el proceder está continuando a aguantar hacia ese mismo estatus impuro. Esto sucede también cuando inicialmente muchos de los gentiles estaban siendo inmergidos en las aguas con el fin de que hicieran lo que se llaman arrepentimiento y regresar a las 7 leyes universales, algo que lo copió el mundo cristiano. Es algo similar, todavía está en su estatus de no judío, no han cambiado su estatus. Y vamos a entender la razón por la importancia de la circuncisión. Y donde todo este dilema se crea es en el primer siglo, y esto es traído hasta el presente como ya decisiones halágicas o la ley. Consecuentemente, si la circuncisión sigue la inmersión, entonces esto invalida la conversión. Aún es hecho post facto, es decir, después del hecho. Esto es una contradicción al caso de que alguien obtiene utensilios de un judío y tiene que rendir lo kasher o permitido para hirviéndolo y tiene que ser después emergido. El hirviendo debe ser hecho antes y primero, si la inmersión fue hecha antes de hirviendo, entonces post facto, después del hecho, este proceso es válido. En contraste, caso de la conversión, en el candidato de conversión, emergiendo ante la circuncisión es diferente, siendo que el estatus cambia de la persona envuelva en un grado de mayor severidad. Esto lo podemos ver lo que es en el Luthor Ma Gemurah. Hay aquellos que están de desacuerdo. A esto el Ramban Nachmanides permite la inmersión precediendo circuncisión. Hay hoy en día un protocolo y es el siguiente: primero la circuncisión y entonces después la recuperación y después de la recuperación inmersión. Finalmente enfrentamos la pregunta del por qué ninguna bendición es recitada en la etapa de la notificación de la aceptancia de los mitzvot, la unidad de Dios, la prohibición de idolatría. Además, uno tiene que preguntar y se pregunta, siendo que el proceso involucra el estado de la Torá, o sea, el estudio, perdón, de la Torá, el por qué la bendición no usual no es recitado sobre la Torá. El ger, el converso, tiene que entender que porque tiene que someterse a la circuncisión e inmersión, y por este propósito el aprender los mitzvot, el mandamiento, es importantísimo. Pero hasta que él sea circuncidado, hay duda acerca si se cambiará su mente o no. Por lo tanto, los sabios decidieron que por causa de esta incertidumbre, él no ha de recitar una bendición, que deberá ser informado de nuevo de la mitzvah y mientras que están en el mikveh, es decir, recitarlo y recordarle sobre esto en la mikveh. Eso nos trae al próximo tema, la inmersión para el converso. Ahora, es por eso que yo le digo a muchos que si ya tienen la intención y ya en su mente y en su corazón quieren tomar el yugo de la Torah, y no hay moalim, no hay personas que puedan hacer la circuncisión, que vayan a un médico, preferible judío, que sabe hacer circuncisión físico de una forma muy clara, y se lo hagan ya, no espere antemano, porque la intención suya de hacer la circuncisión toma precedente sobre todas las demás cosas. ¿Y en qué sentido? Como hemos leído, es la circuncisión que le llega a entrar a lo que es el pacto. Es la circuncisión. Ahora, siendo que se necesita que los jueces o los tribunales estén presentes, obvio no va a tener la validez inmediatamente hasta que ellos le toman a usted
y le haga lo que se llama Hatafas Dambrif, que es el pinchazo, que vean los tres testigos que están mirando que hay una gota de sangre saliendo en esa parte, entrándole y dando testimonio del hecho que usted ya ha sido entrado. Y la circuncisión lo revisa un Moel, una persona que es experto en esa área y que sepa que ya ha sido entrado con testigos presentes haciendo lo que es el Hatafas Dambrif. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shehakol nihiyah bidvaro. Muy bien. So, para los hombres en particular, lo importante es la circuncisión. Y para las mujeres, ambos las mujeres y los hombres necesitan entrar en mikveh, inmersión. Ahora, interesante porque yo recibí una carta, no hace mucho, que muchas personas no judías, mujeres, están utilizando la playa, porque no hay mikvah en su área, y están entrando en lo que se llama el océano, en unos cuerpos de agua, que es kasher, y van con parejas, es decir, para que esté presente, para que puedan hacerlo apropiadamente, porque el problema más grande en usando la playa para mujeres son dos o tres cositas. Número uno, el asunto de Hatzitza, lo que es Hatzitza, que es algo que impone la piel cuando uno entra a lo que es a mikvah, particularmente los pies. Cuando entran a la arena en lo que es la plana de la piel, y algunos piensan que el lodo o la arena que se apega a lo que se llama la planta de los pies llega a invalidar lo que es el mikvah. Otros dicen que no necesariamente, mientras que la mayoría no está en esa situación, y que uno en el agua ve restregando los pies, las plantas de los pies juntos, y ahí es donde está una persona que está aguantando, porque tiene que hacerlo de una forma que para las mujeres sería considerado un poco penoso, porque tiene que remover la ropa y dentro del agua hacer la inmersión, y preferiblemente lo hace en un tiempo cuando no hay mucho público en la playa, y normalmente lleva una compañera para que así pueda aguantar lo que es la ropa de baño mientras que la otra persona está entrando en el mikveh, y puede vigilar que está entrando hasta la profundidad, y normalmente levantan, dice la bendición, y entonces se sumergen dos veces más para asegurar. Pues este es el proceder para el mikvah para lo que es la mujer. Pero vamos a ver algo en particular. Si ese proceso de una persona que está practicando ya inmersión regularmente, sea para su ciclo mensual, y que el pueblo judío está mirando y observando, si eso cuenta para una mikvah, una inmersión. So, hallamos una discusión interesantísimo acerca del requerimiento de la conversión en el Talmud, lo que es el Talmud llevamos 46a. Los rabinos enseñaron si un converso se sumerge es decir, se somete a la circuncisión, pero no se inmerge en un mikveh, que es la situación. El rabino Eliezer dice que es un convertido propio. Aprendemos de nuestros antepasados, quienes se sometieron a la circuncisión, cómo se salieron de Egipto en preparación para aceptar la Torah, la cual los removió de debajo de la categoría de no ágidas y lo trajo bajo de las alas de la presencia divina, la Shejinah, según Rashi. No hallamos ninguna evidencia que ellos mismos se inmergieron. Si el converso se inmergió a sí mismo, no se sometió a circuncisión, según el rabino Yoshua. Él es un convertido apropiado, como hemos aprendido. De las mujeres de aquella generación quien se emergieron, pero obviamente no hacía circuncisión. Los rabinos, sin embargo, dicen, si él se inmergió y no fue circuncidado, o fue circuncidado y no se emergió, entonces su conversión no está completo, hasta que haga las dos, circuncisión y inmersión. El Talmud concluye que ambos, Rabbi Eliezer y el rabino Yehoshua, concuerdan que la inmersión, o tevilá, sin circuncisión milá, es válida. Ellos solo argumentan sobre el caso cuando hay circuncisión sin inmersión,
El rabino Eliezer deduce su posición de los pasajes acerca de los hombres, mientras que el rabino Yehoshua dice que los dos hombres se inmergieron ellos mismos. ¿A dónde vemos que los hombres se inmergieron ellos mismos? Esto está basado en el verso del capítulo 19, verso 10 de Éxodo, en la cual Dios dice: y Moshe, ve al pueblo y dile que ellos se santificaron ellos mismos hoy y mañana lavarán sus ropas o sus vestidos. El razonamiento es que cuando lavaron sus vestuarios, no es requerido inmergiéndose. Si lo es, por ejemplo, es cierto que en caso de la inmersión seminal tiene que inmergirse. Por lo tanto, lavando el vestuario es requerido. Inmersión también será requerido. Y si la ropa hay que lavarse, obviamente el cuerpo, que es más importante que la ropa, también hay que lavarse, ¿no? Requerido que también será requerido. El Talmud rechaza la prueba, rechaza esta prueba por causa de que no es claro que lavando vestuario es requerido. Y aceptar la Torah fuente real es del versículo que dice: y Moshe tomó la sangre y roció al pueblo. Éxodo capítulo 24, verso 8. La tradición nos enseña que no puede haber rocío de la ceniza de la vaca roja sin inmersión. La precondición de recibir el rocío y de las cenizas de la vaca roja era que habían inmergido en agua. La halajá sigue a los rabinos. Ambos, la circuncisión para los hombres y la inmersión para hombres y mujeres, son requeridos. Ahora, el Rambam y el Semach concluye que la obligación de un ger, de un converso, a emergirse está derivado del verso citado anteriormente, en la cual Moshe dijo al pueblo a lavarse su vestuario. El Bach señala que esta fuente fue rechazado por el pasaje talmúdico citando arriba, y en un segundo verso era citado como siendo la fuente. Él responde que todo el Talmud estaba tratando de decir que uno no puede comprobar del primero verso que definitivamente está refiriéndose a la inmersión. Sin embargo, una vez que citamos el segundo verso que había inmersión, entonces podemos decir que el primer verso también significa que nosotros originalmente así pensaron que era de su significado. Esto es actualmente preferible porque el primer alude a la inmersión, más obviamente el segundo versión también. Hay otra razón por la cual no queremos solo depender sobre el segundo verso. Podemos equivocadamente asumir que hoy en día, por causa de que no hay rocío de la ceniza de la vaca roja y no hay la necesidad de emergirse también, aunque podemos aceptar convertidos, una idea similar es expresada en el Talmud, a donde es señalado que aún durante el tiempo del templo, un converso también traería un sacrificio. No concluiremos esto hoy en día, cuando no hay sacrificios. Así, no convertidos son aceptados. Por lo tanto, necesitamos el primer verso para enseñarnos que hoy en día la inmersión es necesaria. Ahora, el próximo asunto involucrando inmersión de un converso es la necesidad de un Beit Din, de un tribunal de 3 hombres. El Shulchan Aruch en la sección 268.2 declara que 3 varones eruditos de la Torah tienen que estar presentes. No, también no dice lo que habíamos hablado anteriormente. Deberían formar al convertido de mitzvot seleccionados de ambos menos y mayor estringencia, mientras que el candidato está inmergido en las aguas y después de habiendo sido informado previamente, informando de esto en el Beit Din mismo, es decir, que ellos están siendo informados en el Beit Din, que están asumiendo lo que es la declaración, y luego se dice de nuevo en el mikveh. Ahora hay un problema con la bendición sobre la inmersión. Ordinariamente pronunciamos la bendición primero
y solo entonces hacemos el mitzvah. Y a esto sigue también el pensamiento sefaradí. Una mujer quiere estar inmergido para el cielo durante su círculo menstrual o nidá, hace la bendición antes de inmergirse según Shulchan Aruch. Y la formulación que usualmente se usa es lo siguiente: bendito eres tú, el Señor nuestro Dios, Rey del universo, quien nos ha santificado a través de su mandamiento y nos ha mandado acerca de la inmersión. Un ger, un convertido, no puede verdaderamente decir esto, y nos manda porque antes de la inmersión él o ella no es aún judío o judía, y por lo tanto no mandado. El Rema rige que mujeres ashkenazí, cuando inmerge para anidad, debería recitar la bendición después de la inmersión. Esta diferencia de opinión está basada en la diferencia de cómo los eruditos interpretan el Talmud en Pesachim 7b. Toda bendición sobre mitzvot deberá ser hecho ante el aseo de la mitzvah, excepto para inmersión, dice. El Shulchan Aruch interpreta la regla refiriéndose solo a la inmersión de conversión, por la razón ya explicado anteriormente. Sin embargo, para un judío quien está inmergido por causa de tumá, estatus de impureza, puede recitar la bendición antemano. En tradición o costumbre ashkenazí del Rema, sin embargo, sigue aquellos quien dice excepto por inmersión. Refiere a todas formas de inmersión, incluyendo la conversión. La costumbre prevaleciente hoy en día es la recitación de la bendición después de la inmersión mientras que está aún en el agua. Por esto se sumerge una sola vez. A subir entonces dicen la bendición. Hay una explicación del Sefer Taharat Israel por la costumbre citada y pronuncia la bendición después de la inmersión. Siendo que el ger tiene que recitar la bendición de antemano, no hacemos una distinción entre los diferentes tipos de inmersión. Más bien pedimos a ellos que recitaron la bendición después de la razón citada por las autoridades más temprano. Ahora, el Shelach HaKodesh requiere una mujer a emergirse, recitar la bendición y entonces reemergirse de nuevo. Algunos dicen que esta manera cumple con los mitzvot según ambas opiniones, siendo que los poskim, los decisores, o los que hacen la decisión halaica, parece estar de acuerdo con el Rema y no es necesario tratar de hacer el precepto según las reglas del Shulchan Aruch. La razón por emergirse de nuevo después de la bendición puede ser explicado como simplemente una medida adicional que es tomado en caso que la inmersión no fue hecha apropiadamente la primera vez. El procedimiento habitual es como sigue. Al entrar el agua, el Hadoat HaMitzvot ocurrirá. Se le dice, usted acepta lo que es, y dicen que sí. El candidato es informado de algunos mitzvot como el Shabbat, la fiesta, tefilín, leyes de kashrut. Entonces inmerge una vez. Antes de la segunda inmersión, él o ella acepta sobre sí mismo el yugo del cielo, lo que se llama Kabbalah HaMitzvot, y verbalmente declara que así como acepté sobre mí en el tiempo de la circuncisión y es peligroso envuelto con el fin de santificar su nombre, así también en el tiempo de mi inmersión, porque puedo ahogarme por y vale la pena, con el fin de santificar el nombre de Dios y su Torah. Y entonces se inmerge una segunda vez y recita la bendición. En cuanto al texto actual de la bendición, deberá decir bendito quien nos ha mandado en cuanto a la inmersión de conversos, al Tevilat Gerim. En cuanto a la conversión de una mujer, la costumbre es otra, es que otra mujer está presente con ella, y un manto es extendido para separarlos entre los miembros del Beit Din por asuntos de modestia. Este último explicó varios mitzvot como mencionado anteriormente, y si se comprueba que por un momento ella es de hecho
totalmente inmergido, entonces ella dice la bendición y emerge de nuevo. Todos los elementos del proceso de la conversión, la circuncisión, la inmersión, la información al converso acerca de los mitzvot y que tiene que ser hecho en un frente de 3 jueces competentes durante las horas del día, y aunque hay una diferente de opinión entre los comentaristas antes del siglo XVI, los Rishonim, acerca de la situación en la cual de estos requerimientos no fue adecuadamente tomado. El ger, el convertido o el converso, es sin duda un converso completo, completado según el Tosefot en los siguientes casos. Solo 2 jueces estaban presentes cuando el converso fue inmergido y circuncidado. Interesante. Si en la inmersión, en ese proceso, uno de los 3 se van, todavía queda válido tal proceso. El Shak trae prueba que aún un juez es válido, o que la inmersión fue hecho en la noche y que el convertido no se ha emergido por causa de que la conversión, pero por otras razones. Ejemplo, un hombre dejó una inmersión nocturna, o una mujer después de su ciclo menstrual. La única excepción de estas indulgencias es que aceptamos lo que es los mitzvot, los mandamientos, Kabbalah HaMitzvot, que tiene que ser hecho antes de los 3 jueces y durante el día. Si no se dice dentro del mikvah, se hace antes y fue aceptado de tal declaración, y esa conversión es aceptable. El Rif y el Rambam, sin embargo, mantiene que solo 2 jueces estuvieron presentes o solo uno de los procedimientos fue hecho en la noche, la conversión es inválida. Si hubiesen sido casados de cualquier manera, de haber tenido hijos, el hijo será judío. Ambos de estas opiniones son declarados en el Shulchan Aruch 268, verso 3. Ahora, la razón de un Beit Din de 3 durante el día se necesita por causa que una conversión es llamado un mishpat, la cual es un procedimiento judicial. El Shak levanta una pregunta, surge una pregunta. Si este es el caso, ¿no deberá la ley ser lo mismo como otro procedimiento judicial, que tiene que ser durante el tiempo del día? Sin embargo, vemos que en Hoshen Mishpat 5, que si el procedimiento son hechos en la noche, son no obstante válidos post facto, después del hecho. Si esto es el caso, entonces ¿por qué dice el Shulchan Aruch que un converso tiene que aceptar los mitzvot durante el día y que en la noche la aceptancia de los mitzvot es inválida? Aparece, por lo tanto, que la indulgencia es más tratado solo en cuanto o en contrato asuntos monetarios, y no necesariamente en cuanto a este asunto que estamos hablando por causa del principio. El Hafker Bedin, ejemplo, el Bin tiene poder a confiscar dinero, y este concepto no aplica a la conversión, siendo que la aceptancia de los mitzvot es durante las horas del día. Tenemos que ser muy estrictos sobre esto, y el Rosh declara esto específicamente. Con la excepción de la aceptancia de los mitzvot, la cual es el aspecto principal de la controversia, todos los pasos, tal como la inmersión y la circuncisión, son aspectos del proceso por la cual, según la ley de la Torah, puede ser hecho en la noche. En otras palabras, la aceptancia de los mitzvot es el principio del procedimiento legal de la conversión, y el principio de todo procedimiento judicial es que el hecho durante el día es entonces aceptar la responsabilidad normalmente de los mitzvot. Y vamos a dejar aquí hasta el próximo video, que vamos a continuar este tema tan interesante sobre lo que es la conversión y en la parte de lo que es en qué tiempo se hace todo este procedimiento. Ahora, le quiero recordarle a cada uno de ustedes, si ustedes están considerando lo que es tomar en serio una conversión halágica, sea que o no sea que sea reconocido por el Estado de Israel,
o si necesitas que sea reconocido, se puede conectar con nuestra organización Los Caminos de Israel. Y mi teléfono es 786-306-8211 o nos puede escribir a loscaminosdeisrael@yahoo.com. Le habla Moshe Otero y le deseo shalom shalom, que tenga un bellísimo Shabbat.